Cagó la emperatriz de la China. Emperatriz, mi chiquita, chapa. El sultán de Palestina. Los príncipes de Oriente, toda la reina de Occidente, la de Holanda y la reina de España. ¿No cuenta que era disco? Calla, calla, te han apreciado. Claro que aquí con estas luces moradas todos parecen así como extraterrestres. Pero luego cuando sales a la calle, cogida de ese brazo y con esos bíceps, entonces te das cuenta de que son humanos. ¡Ay, muy humanos! Pues a mí el que me gusta es el camarero. Tan educadito, tan formal y con esos ojos. De cordero degollado, pero no te hagas ilusiones. Está casado. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues porque lo sé. ¿También te has acostado con él? Oye, ¿tú por qué me has tomado? ¿Qué chica? Lo importante era averiguar si las huellas eran de tu número. Porque si no lo llevabas claro. Y lo segundo, muy importante también, era mantener el equilibrio. Porque claro, entre que te subías a las huellas, te bajabas los pantalones, te subías la camisa, que con un poco de suerte, si no eras muy débil encía, te la sujetabas con la boca. Te apartabas el cinturón, que siempre te colgaba por donde no te tenía que colgar. Te apoyabas en la pared y con la mano que te quedaba sujetabas la puerta porque nunca tenía pestillo. Vamos, que necesitabas 14 brazos para presionar el banco. Ay, hijo, qué pesimista eres. No paguemos el préstamo que pedimos para reformar la cocina. ¿Cuál de ellas? Ay, Manolo, ¿estás en la inopsia? ¿Cuál de ellas? ¿Qué cocina va a ser la nuestra? No, digo que 4 reformas, porque de la cocina también van 3. Ay, hijo, pues el tiempo pasa. Ya, un tiempo pasa. Pero si solo llevamos 2 años casados, 2 años y medio, 2 años y medio, ¿qué llevamos? 2 años y medio Claro. casados. Uy, pues habrá que ir pensando en cambiar los muebles del comedor. Claro. Ay, he visto unos sofales de diseño divinos. Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? Nada, que estaba cagando y me he acordado de ti. Juan. ¿Vale? Juan. ¿Es posible? ¿Me ha colgado? Nada. Esa no me pide un duro más. 4. Pelo físico. Llamamos así al pelo que, queriendo salir brutalmente de su tenebroso encierro, se destroza la cabeza contra las puertas y atrae súbitamente hacia sí una razonable cantidad de mierda licuada, cuya materia va a derretirse en pastosos churretes sobre lo que encuentra a su paso, como camisas, calzoncillos, venados, calcetines y hasta zapatos. ¿Tampoco me has podido? No. No te preocupes, hombre, que ya queda poco, aguanta. Graciosa.
precisamente lo que no quiero hacer, aguantar. Nada, ni puedo. ¿Que te vas a marchar ahora con la persona que te quiere? Es el único que ronca compasadamente. Además, es el único que no hace dreadlogging. Tú eres el auténtico ganador. Sí, pero no a este precio. Sí, me voy. No, porque, ¿sabes? Te vas a marchar ahora con lo que aquí se te quiere. Tú no te vas a marchar. Quiero que sepas que fuera tendrás una amiga para siempre. Para lo que me decides. Voy. Y pasamos a las noticias del corazón. Nuestro canal TV Equipalante, su cadena lanzable, ha conseguido en rigurosa exclusiva las jugosas declaraciones del suegro, de la hermana, del tío, de la vecina, amiga del portero y hermano de la novia, del padre del funcionario, cuñado de la madre y amigo del compañero de celda de Julián Muñoz, quien ha hecho para esta cadena la siguiente declaración: me ha salido un padrastro en el dedo gordo del pie izquierdo y no me dan la baja. Les mantendremos informados. No, yo no soy doña María Sarmiento. Yo soy la más eficaz, erótica e irresistible de todas las azafatas. Yo soy la maravillosa y sensual María Natalia Vanessa Porta Sex. Tírame. Veo que toma usted bebidas vigorizantes, doña María. Veas. ¿Está usted en forma, doña María? Veas. ¿Se cuida usted mucho, doña María? Veas. Así que es usted la auténtica doña María Sarmiento. Veas. El cielo está constantinopolitizado. ¿Quién lo desconstantinopolitizará? El desconstantinopolitizador que lo desconstantinopolitice. Buen desconstantinopolitizador será. Veas. Una, dos y tres. Para estar muy divertida, con la sonrisa siempre en la boca, para que yo te pido, sanitario, toca. Me lo ven algo de la oficina. Dormía boca abajo para evitar todo tipo de rozamientos. Dejé de usar la bicicleta. No podía probar los pimientos de Padrón ni los caracoles son salsa picante que con tanto amor preparaba mi madre. Hasta que un día descubrí el porronil, el milagro de las almorranas. Mi nombre es Macarena y soy una mujer divorciada y sin hijos. Triste y desahuciada, mi vida se convirtió en un auténtico infierno. Todo por culpa de aquellas malditas molestias vaginales. Hasta que un día descubrí chochicilina. No nos pongas más a prueba. Salúdanos y grita fuerte chao. Y por favor, tírame la cadena. Tira, chao. Tira de la cadena. Tira, chao. Por favor, tírame la cadena.